Señoras y señores, os doy la bienvenida a todos y a todas al Rewind de Flamek de 2022. Este año 2022 se han subido 80 vídeos al canal y hemos hecho algunos streamings en Twitch. Este año han pasado un montón de cosas, pero para este vídeo no quería hacer el típico mejores momentos de cada vídeo que se ha subido, porque sería un coñazo. Entonces he decidido dividir este año en 10 categorías, las que yo considero más importantes o más generales, y cada categoría tiene 4 nominados. En la barra de tiempo de YouTube estaréis viendo esas 10 categorías, pero bueno, las vamos a ir viendo en este vídeo y vamos a ir recordando muchos momentos de este año. Aparte hemos hecho un evento con Dual, hemos hecho un montón de minijuegos, de tutoriales, de carreras, de todo. Hemos hecho de todo este año. Entonces, vamos a empezar ya con las categorías, si os parece bien. Vamos a empezar con la primera categoría, señores. El mejor showmatch del canal. Se han subido un total de 13 showmatch este año, y los nominados son los siguientes. El primer showmatch nominado es el de Dex contra Gimos. Este showmatch, que no lo haya visto, no es fan del freestyle, porque aparte del showmatch se hizo después una revancha. El vídeo es muy largo y ahí hay freestyle y golazos para aburrirte, vaya. Pero vamos a ver qué hace. Estoy hypeado porque vosotros me lo habéis recomendado un montón. Empieza con el Sailing ahí con 2 resets. Tira el Masti para la altura. Vale. Vale, pues vale. Pues esto tiene buena pinta. ¿Qué quieres que te diga? Con las Squad Death Zone, si te acostumbras no son nada difícil. Pues tío, Dex lo tiene súper masterizado, los scoops. Reset catch. Joder, remontar esto es tan chungo, tío. Tienes que buscar una salida de algún modo. Y esta, por ejemplo, puede ser una perfecta. El hacer 2 scoops así. Ya tiene de nuevo la altura, tío. Ya tiene otra vez la altura. Me cago en todo, tío. La tira al backward. Un reset y para adentro. Joder, hermano, ¿qué pasa aquí, tío? Después tenemos el showmatch de Luna contra Lizzo, que tenía que estar aquí 100% por la rivalidad que hubo. La mayoría de estos showmatch se streamearon en Twitch y el de Luna contra Lizzo nunca se había hecho en la comunidad. Y si recordáis, hubo una rivalidad, un pique entre los dos bastante importante. Tener un mal gol, Era igual que el otro, 5 resets, pero era muy killing. Uy, qué buen scoop. Esto sí tiene buena pinta, A ver cómo sale el Lizzo de esto. Con un pancake. Ok. A ver cómo lo saca, tío. Ya se la ha quedado pegado. Ya creo que aquí se va. ¡Ay! ¡Ay! Hermano. ¿Cómo he recuperado eso? No. Tienen que meter algo o esto se termina. Por lo menos para irnos, Aunque sea una cadenita o algo así medio simple para ellos. Como esto. ¿Con reverse cam? ¿Ha entrado sin bote? No me lo creo, ¡Sin bote! ¡Madre mía, tío! Después tenemos el de Neveste contra Dex. Y Neveste en este showmatch sorprendió con el nivel robótico que tenía, que lo tenía todo súper calculado. Y jugó contra un Dex que ya sabéis que yo lo considero el de los mejores en la comunidad ahora mismo. Entonces os podéis imaginar la locura que fue. De verdad que es de mis favoritos, sin duda. Antes hicimos una encuesta y la gente votó que creen que va a ganar Dex, ¿vale? Yo no sé porque, como os digo, no he visto jugar a nadie. Venga tú. Es un bot. Es un bot. Qué control, qué mastis, tío. Qué bien. No sé qué va a intentar. Hay un scoop. Otro scoop. Otro scoop. Madre mía, tío, de verdad. ¡Hostia, hermano! Aparte de estos 3 showmatch que he dicho, hay un montonazo de showmatch que se han hecho este año. Podéis scrollear por la feed de YouTube y vais a encontrar ahí de todo. Pero sin duda, el showmatch que se lleva el premio a mejor showmatch del canal este 2022 es el de Flitz contra Saif. Este showmatch se jugó en stream, era la primera vez que yo también veía a Saif jugar, y si no recuerdo mal, ha sido la única vez en 2022 que yo me he levantado de la silla por un gol. Este showmatch se lleva el premio, sin duda, al mejor showmatch de 2022 que se ha subido a este canal. Reads bastante buenos, creo que de hecho se hizo 3 o 4. 5 Ellis. Va a tirar el Masti, esto se ve muy bien.
Es el último intento del partido en segundo 0. 4 Elis más. Va a tirar otro Masti. ¿Qué acabo de ver, tío? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? Que alguien me lo explique, por favor. Porque no sé qué acabo de ver. Ya es suficiente, tío. Tiene reset, me parece, ¿eh? Tiene reset y se le ha quedado el balón muy bien hacia arriba. Va a intentar el Psycho. No me lo puedo creer, tío. Madre mía de mi vida, tío. Después de todo lo que había hecho, se ha hecho el Psycho con un bounce súper cerca de la portería, ¿eh? Si os parece bien, vamos a pasar a la segunda categoría, porque todavía queda mucho vídeo por delante y muchos momentos que recordar, ¿eh? Segunda categoría, el mejor minijuego de 2022. Señores, este año 2022 se han hecho 32 minijuegos. Entre minijuegos normales, minijuegos de modo carrera, que es con 2 pelotas o más pelotas en el campo, y los minijuegos de preguntas. En esta categoría vamos a ver el mejor minijuego con una sola pelota, ¿vale? Se han subido tantos minijuegos tan diferentes que he decidido dividirlo. Entonces vamos a ver el mejor minijuego normal, con una sola pelota en el campo, mejor minijuego modo carrera, con 2 pelotas o más en el campo, y el mejor minijuego de preguntas. En esta categoría los nominados son los siguientes. Mejor minijuego del año. El primer nominado, que fue un vídeo que yo me reí un montón, es ¿Quién es el traidor? Minijuego que lo hicimos con un montón de miembros de Flamec y de verdad os digo que fue una risa de vídeo brutal. Supongo. Claro. Vale, yo no soy. ¿O qué? Te lo juro que tengo mi voto clarísimo. Uy, pues yo creo que también, ¿eh? Uy, Screen, que se tanto el plumero, ¿eh? Ojalá Uy, pero completamente. Bueno, nada, ya podemos nada, terminar el nada. partido, ¿no? ¿Podemos terminarlo? El Nico por ahora huele a mierda, te lo digo. Y el de Nitro también está muy callado, ¿eh? Benito está intentando ganar el partido. El Mafia, pues, Chrome juega así de normal. ¿no? Tengo equipo, lo podéis mirar en el marcador, es que a lo mejor se me ha bugueado. Ahí va. Vaya, vaya. Uy, hay cositas, Vamos, mi voto te lo voy a meter por el culo, porque eres tú, vamos. Bueno, aquí están pasando cosas, Estoy sudando la gota gorda, para meter un gol. Joder, el otro más Nico. Que soy yo, chavales. ¿Ves? Estaba No, clarísimo ay, que era Que Chrome. era yo. Pero habéis pensado que No era sé. Leo, ¿eh? Sí, Es que es que soy como bobos. eres tan malo. Sí, El realmente. siguiente nominado, que también fue un videazo, es el Rey de Pista, pero con Sony, Leo y Relua. Se han subido este año 2 Rey de Pistas al canal, uno fue con Martín, Nick y Leo, y otro con Sony, Leo y Relua. Y considero que este, el primero que se subió, es mejor que el otro. Si no recuerdo mal, lo ganó Sony y metió unos golazos que flipas, Leo también metió goles súper improvisados y Relua también. O sea, fue un pick de vídeo brutal. Ojo, la ha levantado muy bonito, ¿eh? 2. Métela. Buena. Succionar el. No sé. Él. Succionar él. Bueno, en fin, 13 años. Gracias. Esta es la buena. Ahí está. Ya va a fallar. Uy. Dios, vaya locura. Ya. Era un poquito difícil. Difícil la wea. ¡Oh! ¿Qué? ¡No lo puedo creer! Hermano. El tercer nominado es Un Bot Decide Tu Tiro parte 2. Minijuego con Relua y Martín. Este minijuego se hizo en 2021 y decidimos repetirlo porque es de mis preferidos, en serio. Esta vez el bot tenía una lista con no sé cuántos tiros, me parece que eran más de 40. Ok, a Martín le ha salido gol poco. Bueno, ya está, lo voy a hacer fácil. Perdón, Martín. Es tonto, tío. No te meto yo esto ahora. ¡No! Tío, a mí me dice eso Martín con esa voz y yo me cago encima, ¿sabes? Ya está, No. toma por hablar, tío, Relua. Bueno, Martín, ha sido muy Buena. bonito. Pogo Reset. Pogo Hostia, Reset. tú, Ah, no es el mismo, vale. Se me hace raro ver un Pogo, tío, en 2022, ¿eh? Sí, por eso te digo, a mí también. Uy, qué bien te veo, Relua.
Marca. Uy, Relua es muy bueno. Qué bueno. buen gol, ¿eh? Pero de la categoría de minijuegos normales, una sola pelota en el campo, el ganador de este 2022 es el Twister. Señores, el Twister es un vídeo que se ha subido recientemente al canal, pero es súper absurdo. En plan, el Twister es un juego que no se puede incorporar literalmente a Rocket League. Pero bueno, hicimos un apaño y al final quedó súper divertido. De verdad que lo que yo me he reído grabando esa mierda no tiene sentido, tío. Elijo la de la columna, la del medio, justo la que está en el medio. Vale. La roja, la de arriba. Vale, la ok. cuarta. Tienes que hacer Jaxi Flip. Ay, qué mal setup. Un reset. Buena. ¿Sirve? El de abajo debe ser el todo. Que es verde también, ¿no? Uy, Martín va por las esquinas. Sí, ¿eh? Como una putita. Uy, perdón. Vale, Grom, vale. Wave da reset, Martín. Tiene el reset, ¿eh? Y lo mete. Sí, te lo compro, ¿eh? Primer puntito de Martín. Efectivamente. Escuchadme, os lo digo de corazón. Si no habéis visto esa mierda, por favor, id a verla en cuanto terminéis este vídeo, porque es buenísima. Recordemos que este top es mi punto de vista. Esto es todo una opinión subjetiva. A lo mejor a vosotros os pareció mejor otro minijuego, pero bueno, considero que el Twister ha sido el mejor del año. Entramos a la tercera categoría, señoras y señores. El mejor minijuego modo carrera, con más de una pelota en el campo. De minijuegos modo carrera se han hecho 6 en total y vamos a ver los mejores, ¿vale? Primer nominado. Tiene que estar aquí el FM Members contra Applicants. En ese vídeo hubo una rivalidad. Hubo una rivalidad entre Relua y Leo contra Jess y Nick. O sea, Leo y Relua ya tenían cantadísimo que iban a ganar el minijuego, que les iban a meter una paliza. Y al final Jess y Nick sorprendieron y ganaron. Yo he dicho que vamos a ganar, no he dicho... Vais sobrados. No. Vais sobrados. Estabais vacilando. A ver, sobrados vamos. Vale. ¿Ves? Lo acabas de decir. Pues van a ganar, tío. O si os van a seguir ganando. Vale. No, porque eso Pongo la mano en el fuego de que si el Relua marca, ganamos. El Relua ya. Air dribbling y flip reset. Masti. ¡Oh! ¡Por fin! ¡No me lo puedo creer! Es que le cagaron el intento, eso es lo que pasa. La verdad es que yo llevaba 7 Elis, Claro, Pero, sí, a mí me pasó ¿vais a lo seguir mismo. llorando todo el vídeo? Pregunto, ¿eh? Al ¿Quién final nos ha hablado? ambos están empatados, los Applicants y los Full Members, a un gol de ganar, ¿vale? El minijuego. Así buena. No me lo puedo creer. No, a ver, Di que es malo. Dímelo. pues... La verdad que sí, ¿eh? Segundo nominado, tenemos al 3 en raya. Consistía básicamente en modo carrera y el que metiera un gol primero ponía una ficha en el tablero de 3 en raya. La verdad que no sé por qué no habíamos hecho ese minijuego antes, porque el 3 en raya es súper conocido en todo el mundo, yo creo. Incorporarlo a Rocket League fue una buena idea. Y esto va a estar guapo. Todo el mundo con las manos arriba, señores. Todo el mundo con las manos arriba. Señores... Vamos a intentar lo mismo. Uy, te acabo de invitar a un server sin querer. Vale. Oh, what? Oh, en el mío porque tengo una fiesta detrás. Uy, que se cruzan. ¡Oh! What the fuck? Me raya, boludo, no puedo. Si has jugado mucho al 3 en raya en el colegio, te sabrías la táctica para ganar a Leo, ¿eh? Señores, así es como van, ¿vale? No se ve una mierda, tío, en el chat, en la cámara. También tenía que estar en este top como tercer nominado el Josh contra 3 freestylers. Ha sido el minijuego modo carrera más caótico del año, porque había un total de 4 pelotas en el mismo campo. Y recuerdo que fue súper caótico y que apenas se entendía nada. Pero después cuando se editó, quedó un videazo. En fin, un pequeño spoiler. Es posible que ese vídeo se haga en 2023. O sea, imaginaros un pro freestyle contra 5 freestylers o contra 10 freestylers. La plantilla entera con diseñadores. ¡Oh! No me lo puedo creer que meta esto, ¿eh? Hermano, ¿qué os está fundiendo? Puede ser. Sí. ¿Ha quedado clean, Nick, o qué? Qué buena, hermano. Los dos. Uy. Tío, vaya campo de locos, tío. ¿Has visto el vídeo este de que hay un montón de motos y coches conduciendo y nadie se choca? En plan, todos van perfectos. En fin, pero sin duda, el mejor minijuego modo carrera que se ha hecho este año
es el de carrera de freestylers. De verdad os digo que este vídeo me parece una joya total en el canal. Todos los miembros que participaron en ese vídeo piquearon de una forma espectacular. Recuerdo que Lizo se sacó un Ground Pin Psycho, Trap se sacó un Pin Sidewall con un Backboard Reset. O sea, fue una fumada de minijuego increíble. En este minijuego participó Trap, que es el único minijuego del año en el que ha participado, y a mí también me hizo mucha ilusión castearlo, la verdad. Para que os hagáis una idea de la locura que fue, jugaron en modo carrera Josh, Trap y Lizo contra Orca, Panzer y Luna. Dark en aquella época. Trap, Josh, Lezo, Dark, Orca y Panzer. Hostia, esto lo tenían planeado, literal, ¿eh? Seguro, tío. De momento está aquí. Ojo, se la eleva. Hostia, tú, ¿Qué? como se saque esto Lezo, ¿eh? Bueno, No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Oh my God! No sé qué se ha caído, tío, pero no me Lo he puedo creer, ¿eh? visto, Lo he visto desde. No me lo creo. Hermano, a 123, ¿qué me estás contando, tío? Vale, Trap, ok. Pero se nota mucho, al menos. No, en que va, este que va. video. Va a hacer un ground pinch. creo, Ojo, desde tú, el- como no me lo puedo creer, ¿eh? No, no. Tío, no me puedo. Como Él va a meta hacer un esto, el mejor minijuego de la historia. Oh my Bro, God, what the tío. fuck. Esta carrera, vamos, este punto se lo lleva el equipo naranja, yo creo 100%, Vale. ¿eh? Algo simple, ¿eh? Al final les va a pillar el equipo naranja. Ojo, Dark. Un Vapor Reset, 2 Vapor Reset, 3 Vapor Reset y mete. Madre, qué buena. Me encanta, tío. Ojo, esto. ¡Oh! Se lo ha metido. Dios, Oh, a no. todo el palo, tío. Y ya a nivel personal, este vídeo me encanta porque para hacer un minijuego de modo carrera, la gente que participe se tiene que poner un plugin de Backesmod, se tiene que meter en una red de Amachi, tiene que hacer varias cosas. Entonces, que todos coincidiésemos para hacer el minijuego y que saliera bien, te lo juro que es un orgullo. Este tenía que ser indudablemente el ganador de esta tercera categoría, el mejor minijuego modo carrera de 2022. Cuarta categoría, pasamos al mejor minijuego de preguntas. Se han hecho 10 en total y hay que hacer una mención sin duda a los freestylers jugando al minigolf y el FM Coaching. Estos dos vídeos tenía que mencionarlos porque no están nominados, pero fueron muy buenos. El primer nominado es el Basta parte 2. Minijuego que hicimos con Chris, Sony y Minibuco y también fue uno de los que más me reí este año. Sobre todo al editarlo me reí un montón con las gilipolleces que decíamos todo el rato, en serio. O sea, recuerdo que en ese vídeo en concreto los cuatro teníamos muchísimo pavo. Nos estábamos riendo por gilipolleces y estábamos diciendo tonterías todo el rato. Solo Roland tu la tai, Kusani tu lai, Ane tu lai. Porque no te calla la boca y me comen los huevos. Ahora Minibuco está muy fuerte. Joder, Minibuco, tío. Uy. Eres un estorbo, ¿no? Hostia, qué pavo tengo. Tengo un sueño, tío. Letra R. Está de rabo, Alejandro. Soy tonto. Sabía que algo de eso iba a decir, tío. Y yo, qué guapo esto, tío. Rubik y Rosdry. Iros al carajo, tío. No se me ocurrió ninguno. Letra X, que la va a hacer la prima de Christ. Pero sí. Letra Z, que la va a hacer la prima de Sony. Con la H. No te voy a dar ninguna pista, pero eso Hostia, es verdad, Chris. Yo lo tengo también, ¿eh? ¿Cómo? ¿Están No digáis nada, que se joda. Y baile. Con la H. No, con la R hemos dicho, ¿no? Escucha, no, me está dando algo en la cabeza, ¿eh? Yo tengo una cámara oculta. Aquí en la esquina de la habitación tengo una cámara. De hecho, tengo más de un equipo, bro. Yo también. Pues dame uno. Compartí FB. El segundo nominado de esta categoría es el precio justo. En ese vídeo parece que todo estaba súper planeado porque hubo un cuádruple empate. Participaron Relua, Christ y aparte dos personas que nunca habían participado en un vídeo, que fueron Alemth y Ganon. Bien, pues los cuatro consiguieron un punto y se quedaron a un preset de ganar el minijuego. Intenta poner acento español. Joder, hermano, coño. ¿El ganador cuánto se lleva? El ganador se lleva $500,000 reales, ¿eh? Ay, boludo, qué difícil es esta Hostia. mierda. Relua. Yo me quedé especialmente cerca también. Literalmente Ese scripted Vale, ya. este minijuego, ¿eh? Yo creo que. ¡Ay, la puta madre! Vaya agobio, ¿eh? Y yo, qué guapo que haya estado empatado todo el mundo, me flipa, ¿eh? Tercer nominado, el ¿Quién quiere ser millonario? Con Pablo. Con Pablo tengo una habilidad especial de reírme por cualquier gilipollez. No voy a pararme a explicar cada minijuego porque aparte de que el vídeo sería muy largo, el minijuego ya está explicado en el propio vídeo. Básicamente, minijuego de 10 preguntas y si acertaba todas se llevaba 2.000 créditos. Pablito, ¿cómo está mi hermanito? ¿Qué hace? ¡Chavo! Hoy vamos a jugar un teto, Pablo. ¿Te imaginas? Hostia, bro, ¿cómo renta eso, ¿Cómo se llamaba la beta o juego anterior a Rocket League? Opción A, Hostia.
Rocket League Battle Cars. Opción B, Supersonic Acrobatic Rocketed Powered Battle Cars. Lo podrían haber llamado Paco y ya está, ¿no? El juego, pero bueno. Ya ves, más fácil, hermano. Voy a usar el comodín. ¿Qué lo digo? ¿En el general de Flavi? Por favor, hermano. Estás en las puertas de llevarte 2000 créditos o llevarte una patada en la cabeza voladora. Me he hecho una mea mientras, ¿vale? Venga. Y yo que no me la hace, hermano. Sí, me han respondido. El cronometro es un tonto. El minijuego ganador a esta cuarta categoría, el mejor minijuego de preguntas o de cosas que no eran de jugar a Rocket League, se lo lleva el Rosco parte 2. Minijuego que se hizo en 2021 y teníamos que repetir porque era buenísimo. Se hizo con Chris y Sony y me parece el mejor minijuego de preguntas que se ha hecho este año, la verdad. Como os digo, hemos hecho un montón de minijuegos de preguntas o de cosas que no eran de jugar, como los que dije antes de jugando al minigolf o el FM Coaching. Hemos hecho un montonazo este año. Pero el Rosco me parece el mejor de lejos. Chris, un equipo que está muy enfadado. Empieza por la A, perdón. Te la puedo robar. Tú la sabes, ¿no? All the rich. Bien, bien, correcto. Empieza por la E. Se dijo en el primer Rosco. Evable. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena, hermano! ¡Qué buena! Miori. No, Muiricles. Miori. No, Muiricles. Fallida. Cállate. Empieza por la P. Un gol de psicópata. Ay, psycho. Vale, correcto, bien. Pasamos a la quinta categoría. Y es una de mis preferidas a nivel ya personal, ¿vale? Freestyler Revelación de 2022. Este año ha sido una locura la cantidad de gente nueva que yo he casteado y que hemos visto en el canal. A gente nueva me refiero a gente que nunca había aparecido en este canal, como por ejemplo Trap en el minijuego de la carrera, o mención que tengo que hacer a Moisty, Mikeo o Faith. Estas son solo unas menciones, pero vamos allá con los nominados. El primer nominado a Freestyler Revelación de este canal en 2022, o el freestyler que más me ha sorprendido, es Little Cat. La primera vez que apareció Little Cat en este canal fue en un showmatch contra Josh, y yo a ese chaval le mencioné como el pick del freestyle. No he visto persona que domine mejor la técnica del reset y del Musty. Y a Little Cat, mil gracias obviamente por aceptarme este showmatch, y a ver si lo vemos pronto en un evento de Flaming. Tío, es que lo de hacer telis, es que, tío, de verdad. 4, 5, 6... Y además la levanta con el Musty justo antes de tocar el suelo. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh my fucking god. ¿Qué coño es esto, tío? Nah, tío. Este es el pick de Rocket League. Gente, este es el pick del freestyle. Los que llevéis tiempo aquí ya sabéis que a mí no me gusta ver nada de los freestylers que yo voy a castear para así poder llevarme la sorpresa. Y cuando yo vi a ese chaval haciendo esas cadenas, esos backboard reset y manteniendo la pelota así, dije, ¿qué cojones está pasando con el juego? El segundo nominado tenía que estar aquí, es Neveste. Como os acabo de decir, yo no vi nada de Neveste en el momento de castearle. No sabía cómo jugaba, pero para nada. Y os juro de corazón que es el freestyler que yo he visto más mecánico de todos. Cuando digo mecánico me refiero a que lo tiene todo tan medido y lo hace todo tan perfecto que es que parece un bot. Disfrutemos de esto, señores. ¡Qué bonito, por favor! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! Tío, que literalmente hace las cosas como un bot. Se le queda el coche de piedra. Se le queda perfecto, tío. Es actually no real opponent for Dex. Tío, Dex es muy bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor, hermano! Hermano, ¿qué cojones? Con el Musty al final, perfecto. Con el coche clavado, tío. Tercer nominado, que tenía que estar aquí 100% por hacerme levantarme de la silla, es Saif. Por desgracia, hemos visto solamente un showmatch de Saif, pero ese showmatch contra Flitz fue suficiente para ver que es top 3 freestyler de la comunidad. Saif lo mismo te hace un reset sin stall, que te hace un Mactuf, que te hace un Musty, pero no se le cae la pelota. Alonso en la calle, pitando con el coche. Vamos con la cadena de Ellis. Creo que lleva 6 o 7. Octavo, noveno, me parece. He perdido la cuenta, me estoy mareando, creo que me voy a desmayar. Tío, ¿qué me estás contando, bro? Pero sin duda, el ganador a Freestyler Revelación o Freestyler que más me ha sorprendido a mí en este año
es Dex. Si a Saif no se le cae la pelota, Dex es que la tiene pegada al coche. Da igual el setup que haga, da igual la forma en la que levante la pelota, da igual el masti que le salga mal, a Dex no se le cae la puta pelota al suelo. Te recupera la pelota como sea y aparte la mecánica del scoop, ya vimos en los showmatch que la tiene dominadísima. Ok. Tiene mucha altura. Está muy bien posicionado, ¿eh? Le da tiempo a soltar el mando y a escribir algo por el chat incluso. Buen scoop. Buen scoop. Madre mía, tío. La tira al backward. Va a hacer un reset catch, probably. Ahí está. Pilla otro reset. Y para adentro, tío. De verdad os digo que tiene potencial y energía para ganarle a cualquiera del planeta en freestyle ahora mismo. O sea, de verdad os digo que a mí me parece ridículo. Parece que juega con la gravedad modificada para que la pelota no caiga. Quiero mencionar otra vez, por favor, freestyler como Moisty, Mikeo, Flitz, Iggy, Dream. Freestyler que nunca había casteado, nunca habíamos visto en el canal. Y los vimos por primera vez este 2022. Pasamos a la categoría número 6 de este Rewind. Mejor gol en un evento. En 2021 hicimos 2 eventos, la LHF y Fly por Dual View 1. Este 2022 solamente se ha hecho un evento y ha sido el de Fly por Dual View 2. Este 2023 no os puedo asegurar que haya más eventos o menos eventos, pero me molaría hacer alguno, ya sea con Dual o por mi parte. No os adelanto cuándo va a ser el evento, no os adelanto cómo va a ser ni con quién, pero es probable que alguno haya. El primer nominado al mejor gol del evento es Faith, con una cadena de Ellis, más Masti, más un montón de cosas que hizo ahí. Hemos hecho tú y yo, ¿eh? No. Mira, a lo mejor te ha escuchado. Por favor. Bueno. Esto tiene una pinta. Ahí el techo. Uy, no la toco techo, no la toco techo. Sí, señoras y señores, sí. Aparte, un dato curioso es que Faith no iba a estar en este evento, iba a estar Gaplet. Pero Gaplet no pudo acudir y llamó a Faith. O sea, ¿no os hacéis una idea, en serio, de lo que me llena por dentro que este tipo de gente tan grande como Faith participe en eventos organizados por Flamek? El segundo nominado en esta categoría es un gol de Flitz, que fue un Psycho no bound. O sea, si ya es impresionante sacarte un Psycho en un evento clean, imagínate sin bote. O sea, os juro que Dual y yo nos quedamos flipando porque Flitz fue el jugador que más piqueó en ese torneo. Con un montón de presión encima, con un premio, con 2 casters, con un montón de viewers, streameando en Twitch, toda esa presión y te sacas un Psycho sin bote. ¡Oh! 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 ¡Vaya tela! ¿What? ¿What? ¿Qué, tío? ¿Qué dices, tío? Blitz, me quito el sombrero. Genio. El tercer nominado es Luna con un triple reset sidewall. Este tiro de triple reset sidewall, Luna es la persona que más masterizado lo tiene. No hay otro jugador en la comunidad que lo haga mejor que Luna. Es lo que te digo. Madre mía. A ver si no se desconcentra Luna. Va por otra vez por el triple reset sidewall. Estaba buena. Esta sí, tío. Esta sí. Nivel digno de la final, tío. Esto yo quería ver en la final. Pero sin duda alguna, el gol del torneo fue de Flitz con un insta-read. O sea, ese gol, señores, fue... Yo recuerdo que Dual ni siquiera abrió la boca porque pensaba que le iba a dar al palo. Pero cuando yo vi que marcó, fue como, ¿qué cojones acabo de ver? Y encima que el de Flitz fue across the map. No está dando para nada un mal nivel por el cansancio. Míralo, si es que va a coger el rebote de Faith. El tryhard. ¡Oh! ¡No me lo creo! 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 Estaba esperando a ver si daba el palo. ¡Madre! No me lo creo, tío. ¡Vaya golazo, chaval! Estamos delante del gol del torneo. Este es el gol del torneo. Categoría número 7.
el vídeo más importante de 2022. Porque aparte de que hemos hecho muchos minijuegos y había mucha risa, también había vídeos un poco más serios y un poco más importantes. El primer nominado es el especial 2 años. Yo sabía que ese especial 2 años no iba a tener apenas visitas, pero igualmente lo quería subir. Yo sabía que el especial 1 año de Flamek era muy difícil de superar porque era un pedazo de montaje con todos los jugadores, pero igualmente quería tenerlo en el canal porque me parece un recuerdo súper bonito. Cumpleaños feliz. Cumpleaños Feliz. Lo que sí he grabado es esta conversación desde el principio. Y cuando hagamos 2 años, pondré esta llamada, ¿sabes? Un saludito aquí para la audiencia. Pero es que qué vasto, tío, qué guapo. ¿No te parece una broma que Mactuf está aquí, tío? Literalmente parece un meme, ¿eh? La verdad que sí. ¿eh? Pero a mí me parecía guapísimo en su momento, ¿eh? El segundo nominado en esta categoría, a vídeo más importante del año, tenemos el tráiler de Flamek por Dual View 2. Flamek y Dual View volvieron a unir fuerzas, volvieron a juntar a la comunidad de freestyle y volvieron a hacer un torneazo. A mí me gusta organizar las cosas con un montón de tiempo y este evento lo organicé como 3 meses antes, 4 meses antes, ya empecé a hablarle a jugadores, ya empecé a hacer cositas. Entonces el tráiler, los brackets, las miniaturas y todo, llevaba hecho un montón de tiempo y era difícil que algo saliera mal. Está feo que lo diga yo, pero a mí me parece un torneazo. O sea, ha habido torneos en Rocket League con el premio mucho más grande y con menos nivel. Tercer nominado al vídeo más importante del año es la final de dicho evento, del Flamek por Dual View 2. La final fue entre Little Cat y Luna, y os digo en serio que fue una final que nadie se esperaba. O sea, Luna, nadie tenía esperanzas en él, fue escalando en los brackets, y llegó a la final contra Little Cat. Como ya sabéis, Little Cat fue quien ganó el evento porque dio un nivelazo, pero es que Luna también se sacó la polla. Además, no le tocó un bracket fácil. Jugó contra freestylers muy top en la comunidad y les ganó. Felicidades a ambos jugadores, tanto a Little Cat como a Luna, y a todos los jugadores que participaron en el torneo, porque literalmente no hay ni un partido que sea aburrido. En todos los partidos hay buenos goles. Señoras y señores, empieza la gran final de Flamek por Dual View 2. Allá va, chicos. Preparaos, agarraos, Gracias por montar la atracción. Comenzamos. 4, 5, 6... No me lo puedo creer. Gira la noria, gira la noria. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Impresionante. En Josh. Saca ahí los pasos No sé, porque de en reset. el torneo de BMW ya te digo que hacía todo el rato esa setup y la clavaba. De hecho, ganó o estuvo cerca de... No, claro, no ganó, quedó segundo. ¡Uy! Contra... Uy, espérate, bueno. Madre de Dios. Pero el vídeo más importante de este 2022 considero que ha sido el Flamek Disband. Vídeo en el que explico que ya Flamek deja de ser un equipo y pasa a ser un grupo de colegas que graba vídeos. Me parece una decisión muy difícil, que estaba tardando mucho en llegar y de las mejores que he tomado en mi vida. Fue un cambio muy gordo, pero como ya explico en el vídeo, era lo mejor que se podía hacer porque ya Flamek estaba decayendo en jugadores y ya no tenía sentido tener roster porque es que no había nadie activo. La otra noticia buena es que Flamek Gang va a tener una página web. Os la dejaré en la descripción si la queréis ver completa y si no la queréis ver, pues no la veáis, no pasa nada. Pero lo quiero dejar claro también en este vídeo. Flamek como equipo cierra, no va a haber jerarquía ninguna, ¿vale? Yo no voy a ser propietario de nada, ni líder, ni nada. Pero Flamek como entidad no cierra ni cerrará. Flamek ha construido una historia y un lore en estos 3 años que no lo voy a cerrar. Pero a ver, cuando os digo que no lo voy a cerrar, es que no lo voy a cerrar. A día de hoy sigue habiendo gente que me pregunta, oye Chrome, ¿cómo me puedo meter en Flamek? ¿Cómo me puedo unir? Tal. Y en ese vídeo explico de que ya Flamek está cerrado a cal y canto. Pasamos a una de mis categorías también favoritas. El momento más divertido de 2022. Hemos tenido un montón de momentazos, tanto en Twitch como en YouTube. En streamings yo me reío con vosotros lo más grande, en serio, porque sois una pecha de reír por el chat. Pero si lo pensáis, yo no he estado tantas horas en Twitch como grabando para YouTube. Entonces, solamente por probabilidad, el momento más divertido está en un vídeo. El primer nominado tenemos a la patata caliente. La patata caliente también es un juego súper popular, conocido por todo el mundo, pero que decidí incorporar a Rocket League y yo creo que salió bien. O sea, incorporar la patata caliente a Rocket League es súper chungo. Pero bueno, le di vueltas al coco y digo, oye, pues se podría hacer de esta manera. Y al final quedó un vídeo súper divertido. 150. Más.
170. Más. 180. Correcto. Según estadísticas de Steam, ¿cuántos jugadores totales se conectaron a Rocket League el 9 de diciembre de 2021? 2 millones. Súper concentrado, ¿sabes? Según la estadística de Steam. Para FMS, hermano. Hostia, tío. Que se ha hecho un doble tempo. ¿Cuántos mapas hay en Rocket League, Pablo? 10, ¿Más? 15, ¿Más? 20, ¿Más? 25, ¿Más? 30, Menos. 34. 10 mapas hay en Rocket League. El segundo nominado en esta categoría es Jugamos a Rocket League Sideswipe en Rocket League. Wave y Leo contra Pablo y contra mí en una workshop que era el mapa de Rocket League Sideswipe. Claro, el workshop, el mapa medía literalmente 2 metros. Entonces, claro, estábamos en un punto de que le estábamos dando patadas a la pelota hasta que alguno me tira gol. Tengo hambre, tío. Me voy a comer la pata de la silla, tío. Yo a ti. Seguro que la tengo en la cabeza todo el rato sonando. Los guantes negros de Nike. Los guantes negros. Con los guantes negros de Nike. El que nunca me deja de lado. Hermano. Imagínate esto en Boomer Mode, tío. Estoy aquí. Casilla en su pick. Esto de darle golpe hasta que entre. Sí, sí. En este top también tenía que estar como tercer nominado el vídeo de El Pulsador. Os recomiendo de verdad ver ese minijuego porque es que os vais a reír. Hay preguntas súper absurdas y recuerdo que en un momento del vídeo Pablo dice que se cambiaría el nombre a Manolito. Yo qué sé, tío. Hay unas absurdeces ahí. ¿Cambiaríais vuestro nombre por 5.000 pavos? Pulsáis el botón. Depende de a qué nombre. Solo que no sé. A Manolito. ¿Te imaginas? Manolito. Sí. Por 5.000 pavos te lo cambias a Paco, Leo. No, a Paco no, me niego. Sí, yo sí. Me da igual cómo llamarme, si soy bueno, ¿qué coño le importa a la gente cómo me llamo? Hermano, pero es ridículo, tío. Flamex Paco, ¿vale? Por 5.000 pavos de mierda. Pero el momento más divertido, desde mi punto de vista, de 2022 fue en el minijuego de Pulsador quien sepa el gol. En ese minijuego, Relúa, Leo y yo nos damos de tortas por ver quién se lleva el punto. Pero hermano, de verdad os digo, en ese vídeo hay una guerra por ver quién se lleva el punto. O sea, ahí no había normas. Veíamos el gol y empezábamos a gritar a ver quién se llevaba el punto antes. Más o menos a la mitad del vídeo ya decidimos poner unas normas porque no era normal que estábamos gritando por ver quién se lo llevaba. Ya. Para. ¿Ese de quién es? Es de Reshira. Para. Pero no sé nada más. No, ¿qué hace? ¿Qué dice? Ah, no, es de Muricles, es verdad, es de Muricles. ya está. Orden, por favor. Vale, Se Leo ve. 2 puntos y Relúa 1. Yo, un rosco. El siguiente lo acierto por mi madre. ¡Para! No tengo ni puta idea de quién es. Para. Este sí. Lo he dicho yo primero. No, lo he dicho yo. No. Es Den. A ver, No. a lo mejor puedo dar mi opinión de lo que acaba de pasar. Si yo opino de esto, voy preso. Ay, tío, que no puedo más, de verdad. Me graban. Pablo Moto, Espera. ¿dónde está? Pablo Moto Sí. con la cámara oculta. Me acabo de tirar un triple que lo flipo. Bueno, Sí, no, Es que yo estoy jugando a los gitanos, tío. Yo no tengo ni puta idea de qué clip es. Va, dale, que yo tampoco lo sé. Ese vídeo en concreto, ya como anécdota personal, recuerdo que al editarlo tenía que pararme porque estaba llorando. O sea, literalmente ha sido el vídeo con el que más me he reído editando, sin duda. O sea, es que no podía editar. En fin, vamos a pasar a la penúltima categoría, la categoría número 9, al minijuego más random. O sea, yo estoy loco, ¿vale, señores? Yo intento hacer cualquier tipo de minijuego en Rocket League, ya sea con el freestyle de preguntas o lo que sea. Y este año se han hecho minijuegos súper raros que no tienen sentido ninguno. Vamos a mencionar aquí unos cuantos, pero ya os podéis hacer una idea. El primer nominado es el de Chrome manipulando a los miembros de Flameck. Este minijuego no es tan raro, porque realmente es un Simón Dice de toda la vida, pero lo raro es el título que le puse, que es el de Chrome manipulando. La gente que no sepa el lore, pues no entenderá el título, pero bueno, no lo voy a explicar. Ahí se queda. No, por favor, Mira, pues me spoiler, alegro de que spoiler, estés aquí, spoiler, bro. no. Se muere todos. Muere Iron Man. Creo manipulando. Sí, básicamente vais a jugar, lo voy a subir, voy a poner vuestro nombre en el título y a ganar dinero, ¿no? Va a salir la verdad de Flameck a la luz, ¿vale? Os voy a manipular un rato, os voy a decir lo que tenéis que hacer. Como siempre, vamos. Lo que vamos a hacer. Chrome dice que saltáis una vez. Vale. Saltar 2 veces.
Buenísimo. El segundo nominado es 2000 de MMR Clip Hitters contra todos los rangos en Rocket League. Señores, lo que yo sufrí organizando este minijuego no tiene sentido. Intenté buscar a 2 jugadores de cada rango en Rocket League. Es decir, 2 bronces, 2 platas, 2 oros, 2 platinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue súper difícil y al final el minijuego empieza con los diamantes. A quien menos goles le metiesen, a Escrima Torres ganaba el minijuego. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no iba adentro? ¿Por qué no iba adentro? Que era gol. Se ha notado la tensión, en este partido. Sería impresionante. Martinitor. ¡Oh! ¡Onda! ¡Ea! Primer puntito, Torres. Primer puntito del minijuego. No pasa nada. Ahora es que le van a marcar más que a mí. Vais ahora mismo empate. No, parece que para el vídeo que te has dejado marcado goles, ¿eh? Literal, tío. Sí, literal, no, pero hombre, si puedo ganar a Torres, hazme caso que lo haré. Está muy entretenido, pero lo que me costó organizarlo para las visitas que tiene, la verdad, me tiraría por un puente. Después, tercer nominado tenemos a Verdad o Mentira versión Rocket League. Leo dice que es verdad. Sí, a mí también es verdad. Vale, pues ninguno de los dos lleváis puntos porque me lo acabo de inventar, tío. Vamos en la mierda. Puede ser mentira. Vamos, hermano. 2 puntazos en vuestra cabeza, tío. Vais a poner un tweet, madre mía, hermanito. Pero el minijuego más raro de 2022 es el de los dados del freestyle. Minijuego que se ha subido hace 2 semanas y literalmente no sé cómo coño se me ocurre eso. Sinceramente quedó súper entretenido y no sé ni cómo, porque en verdad es una idea rara. Pero vaya, que es el minijuego más random que yo he hecho este año, porque la idea del minijuego no está repetida en ningún minijuego antes. El 5 y el 6. El 5 Ground Setup y el 6 Front Flip Reset. Pues el tuyo es súper fácil. Sí, bastante fácil de hecho. Aquí hay visitas, aquí hay pique. Hay un reset para adelante, Masti. Y ya estaría, tío, facilito. Voy a marcarlo para que... Sí, metelo, por favor. Quiero que me saquen este tiro asqueroso. Gracias, Martín. Buena, Martín, buena. 5 y 4. Ground Setup, MacTooth Reset. Esa es buena. Garreluba, Dios mío. Estoy aburriendo con el Instagram. Buena. Qué buena. En fin, llegamos a la categoría número 10, la última de este vídeo, a el vídeo más visto de este 2022. La mayoría de vídeos que son más vistos del canal son vídeos que hemos hecho este año. El único que se cuela por ahí, que es del año pasado, es el de Flamek contra Flamek, que sigue siendo top 3 vídeos más vistos. Pero bueno, la gran mayoría de vídeos más vistos de este canal son vídeos que hemos hecho este año, como por ejemplo el de Pulsarías el Botón o el directo resubido completo, las 5 horas y media de Flamek por Dual View 2. Pero bueno, el primer nominado es el de tardó 12 horas en sacarse este tiro. El título puede parecer mentira, pero no. Literalmente me tiré 12 horas en Twitch en streaming intentando el mismo tiro. Al final el tiro me lo saqué, pero botaba un poco. Bueno, cállate la boca, no botaba. Ay, tío, le he dado con el culo. Porque me gusta darle a cosas con el culo. Tío, pero no me digas que ha votado, por Dios. Ha votado un poquito, pero me da igual. Dejadme en paz. Me quiero ir a dormir ya, ¿eh? Como segundo nominado tenemos a El primer día de Flamek por Dual View 2. El directo completo resubido, que dura 4 horas. Esta primera parte del directo y la segunda parte del directo, que dura 5 horas y media, son de los vídeos más vistos en el canal y no entiendo ni por qué. Es que literalmente es como verte un partido de fútbol. Te pones ahí tus 4 horas de evento y lo ves de chill. Bienvenidos seáis todos. Os presento el torneo de freestyle Flamek Gun por Dual View 2. Hello. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué Toca tal? un poquito de freestyle hoy, ¿no? Sí, la tardecita está animada, ¿eh? Vale, perfecto. Yo lo tengo en pantalla también, así que bueno. Guay. Hay que lo vaya viendo un poquito la gente, vaya entrando. El tercer nominado, con 2.900 visitas, es el showmatch de Flitz contra Saif. Y eso de que es el mejor showmatch del año, las visitas me dan un poco la razón, porque es el segundo vídeo más visto. Vamos a ver qué intenta. Con los jacks y flips, el MacTooth. Madre mía, de mi vida y de mi corazón. A YouTube, saludar a vuestras familias, porque esto va a salir hasta en la tele, ¿vale? Es flipante, tío. Tiene un muy buen setup para backboard resets.
Con 2, bien. Buen tiro, tío, buen tiro. Bueno, el ganador de esta categoría es el tutorial del Fetelix Jam. Que de hecho este vídeo supera por bastante al segundo vídeo más visto, el de Flitz contra Saif, con 4000 visitas. La mecánica se estaba haciendo muy conocida en aquella época y tutoriales en español no había. Entonces dijimos, hermano, aquí hay dinero. Das ahí al... Ahora sí, ¿eh? A ver. Sí, ahora sí lo tengo porque se ha notado el dash. Yo sé que ahora mismo lo tengo, mira, 1, 2 y 3. Ahí está. ¡Oh, grande! Aquí, cuando está el banner aquí, dais un salto y habéis visto que las dos ruedas de delante se me han levantado. He tardado 10 minutos más o menos en que me vaya saliendo muchas veces. Tío, pues esperaba que no me fuese a salir. Yo normalmente soy muy torpe para estas cosas, ¿eh? Pues señores, esas han sido las 10 categorías, el Flamec Rewind 2022. Hemos dado un pequeño paseo por estos 80 vídeos que se han subido en 2022. Pero obviamente hay muchos vídeos que se han quedado fuera de este rewind. Si eres nuevo por aquí y te gusta más o menos el contenido que se ha ido subiendo recientemente, te animo de verdad a que scrolles un poco por la feed de YouTube y te veas otros minijuegos y otros vídeos, porque no son peores porque haya pasado el tiempo. O sea, a lo mejor os gusta más un minijuego o un vídeo que se subió hace 5 meses que los minijuegos o vídeos que se están subiendo ahora. Entonces por eso os digo que os animo a que scrolléis un poco y lo miréis. No voy a dar el discurso del rey, ¿vale? Pero simplemente os voy a dar las gracias como mínimo por este año, porque ha sido un año de crecimiento y de aprendizaje. Ha habido mucha gente nueva que ha llegado, también ha habido mucha que se ha ido, más por desgracia, pero estoy muy contento de cómo ha salido este 2022. Como dije en el vídeo del Disband, Flamec va a seguir haciendo contenido durante años. Felices fiestas, un besito, muchas gracias y que este 2023 cumpláis todas vuestras metas y vuestros objetivos y os centréis en vosotros mismos. Grandes. Nos vemos en el Rewind de 2023.